¿Alguna vez te has parado a pensar que tal vez te estén ocultando una de las historias más impactantes de toda la Biblia? Una historia que comienza con un niño llamado antes de nacer y termina con la revelación de un rey eterno que cambiaría el destino de la humanidad. Lo que vamos a revelar hoy podría sacudir todo lo que creías saber sobre la fe, la Biblia e incluso el plan de Dios para su vida. Estamos hablando de secretos enterrados en las Escrituras, de una profecía olvidada, del viaje de Samuel hacia Jesucristo. Sí, esta es la historia que conecta el útero de una mujer desesperada con el trono que nunca será destruido. ¿Y si te dijera que esta historia tiene todo que ver contigo? ¿Que el mismo Dios que llamó a Samuel todavía llama a la gente hoy? Y además, que la última profecía hecha por este profeta se cumplió con absoluta exactitud y todavía tiene implicaciones eternas para su salvación. Hay muchas personas que se pierden espiritualmente al ignorar lo que descubrirás en este video. Esta no es solo una historia bíblica. Es un llamado urgente para todo aquel que quiera vivir una fe verdadera, viva y llena de la presencia de Dios. Muchos conocen partes de la historia. Se habla de David y Goliat, de Saúl, de Salomón, pero pocos saben que todo ello se entrelaza en una línea profética que culmina en Jesucristo. Y es por eso que debes mirar hasta el final, porque al comprender esta conexión, tu visión espiritual se expandirá, tu fe se activará, y verás la mano de Dios donde antes solo veías caos. Este video es más que contenido. Es una invitación a profundizar en el corazón de la palabra de Dios y descubrir lo que estaba oculto a los ojos naturales. Si alguna vez has sentido que naciste para algo más grande, que llevas un llamado, invisible pero poderoso, entonces este video es para ti. No te vayas de aquí. Cada minuto revelará una pieza de este rompecabezas divino. Y al final, no solo aprenderás la historia nunca contada de Samuel, comprenderás el propósito eterno de Dios en tu propia vida. Deja tu me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita un despertar espiritual urgente. Y comenta abajo. ¿Conocías ya la última profecía de Samuel? Leeré los comentarios y responderé tantos como pueda. Incluso antes de que Samuel naciera, la mano de Dios ya guiaba su destino. Su madre, Hannah, era estéril y se burlaban de ella durante años, pero en lugar de amargarse, convirtió su dolor en oración. En 1 Samuel 1, 10, 11, la vemos derramando su alma ante el Señor, jurando que si Él le daba un hijo, lo dedicaría a servirle toda su vida. Esto no fue solo un grito desesperado, fue un acto de fe, basado en la creencia de que Dios escucha y responde. La Biblia nos muestra, una y otra vez, que Dios responde a una fe persistente y sincera, y lo hizo. Ana concibió a Samuel, y desde el útero, su vida fue apartada para el propósito divino. Cuando reconocemos que Dios puede usar nuestro dolor para dar a luz con un propósito, comenzamos a comprender cómo actúa su voluntad a través de nuestras pruebas. Una vez que Samuel fue destetado, Ana cumplió su voto. Ella lo llevó al templo, dejándolo allí bajo el cuidado del sacerdote Elí. Imagine el peso de ese momento. Una madre entregando su milagro tan esperado. Sin embargo, es aquí donde la fe habla más que la emoción. Samuel creció en el templo, rodeado no de santidad, sino de corrupción. Los hijos de Elí, Ofni y Finís, eran sacerdotes que se habían apartado completamente de Dios. Abusaron de su posición, no respetaron los sacrificios y extraviaron a la gente. 1 Samuel 2, 12, 17. Aún así, Samuel eligió un camino diferente. Esa es la belleza de la fe. No está determinada por nuestro entorno, sino por nuestra devoción. Incluso cuando otros viven en rebelión, Dios nos da fuerza para permanecer apartados. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, el corazón de Samuel permaneció puro. Sirvió fielmente, realizando pequeñas tareas con gran reverencia. Cada vela que encendió, cada cortina que ajustó, fue un reflejo de su corazón para honrar a Dios. Es fácil,
Pensar que la grandeza comienza en un escenario o con un reflector, pero en el reino de Dios, la fidelidad en la oscuridad es donde comienza la verdadera unción. Jesús enseñó este principio cuando dijo: a quien se le puede confiar lo muy poco, también se le puede confiar lo mucho. Lucas 16:10. La vida de Samuel demuestra que la devoción constante en las cosas pequeñas conduce a la elevación divina. Y eso es algo que puedes aplicar en tu propio caminar con Dios, ya sea limpiando una iglesia u orando en secreto. Tu fe importa. Esta parte del viaje de Samuel nos enseña acerca de la disciplina espiritual. Muestra cómo el entorno no tiene por qué definirte. Podrías trabajar en un lugar donde nadie cree en Jesucristo. Tal vez incluso en tu familia. Eres el único que camina en fe. Pero al igual que Samuel, no estás solo. Dios ve, Él fortalece y recompensa a los que le buscan con diligencia. Hebreos 11:6. Haz espacio en tu vida diaria para Dios, incluso en un mundo que parece demasiado ocupado para Él. Una oración matutina, leer la Biblia antes de dormir o ayunar una vez a la semana. Estos pequeños actos fortalecen el músculo espiritual y con el tiempo te preparan para una mayor responsabilidad en el reino de Dios. Así que la próxima vez que sientas que tu entorno es demasiado tóxico, demasiado secular o simplemente demasiado ruidoso para el crecimiento espiritual, recuerda a Samuel. Prosperó donde otros fracasaron. Caminó con integridad cuando otros estaban consumidos por el pecado. Y todo comenzó con una madre que creyó, un niño que sirvió y un Dios que llamó. Pero esto fue solo el comienzo. Lo que sucedió después cambiaría para siempre la vida de Samuel y moldearía el destino de una nación. Porque una noche, mientras se acostaba a descansar, una voz pronunciaría su nombre y todo cambiaría. ¿Listo para la siguiente parte? Una noche tranquila en el templo, mientras la lámpara de Dios aún ardía, el joven Samuel se acostó a dormir. Todo parecía tranquilo, normal. Pero fue precisamente en ese silencio donde ocurrió lo extraordinario. Una voz gritó: «¡Samuel!». Pensando que era Elí, corrió hacia el sacerdote. Pero Elí no lo había llamado. Esto volvió a suceder. Y otra vez, 3 veces. Confundido, pero obediente, Samuel respondió cada vez. Este momento, descrito en 1 Samuel 3, 4, 9, revela algo profundo. A veces, la voz de Dios no truena, sino que susurra. Y reconocer ese susurro requiere sensibilidad espiritual. Al igual que Samuel, muchas personas hoy sienten una conmoción pero no se dan cuenta de que es Dios el que los llama. Ese tirón sutil en tu espíritu podría ser que tu vocación esté empezando a despertar. Elí, aunque espiritualmente aburrido en muchos sentidos, finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Le dijo a Samuel: «Ve y acuéstate, y si te llama, di, habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:9. Esas simples palabras se convirtieron en la puerta de entrada de Samuel a lo sobrenatural. Es un poderoso recordatorio de que escuchar a Dios comienza con humildad y disponibilidad. No palabras elegantes, no declaraciones ruidosas. Solo un corazón dispuesto que dice: «Estoy aquí, Señor, estoy escuchando». Si quieres escuchar la voz de Dios en tu vida, comienza con un lugar tranquilo y un corazón rendido. Apaga el ruido, abre tu Biblia y deja que el Espíritu hable. A veces, las respuestas que buscas no llegan cuando hablas con Dios, sino cuando guardas silencio ante Él. Lo que Dios le reveló a Samuel esa noche no fue ligero ni agradable. Fue juicio, un duro mensaje contra la casa de Elí. Dios le dijo a Samuel que los hijos de Elí morirían y que su familia sería removida del sacerdocio. 1 Samuel 3, 11, 14. Imagínese ser un niño y recibir ese mensaje. Sin embargo, Samuel no se inmutó. Al día siguiente, cuando Elí lo presionó para que revelara lo que Dios había dicho, Samuel dijo la verdad. Valientemente, honestamente. Esa es la marca de un
verdadero siervo de Dios. La fe no se trata solo de escuchar dulces promesas, sino de llevar el peso de la verdad con integridad. A veces, ser usado por Jesucristo significa decir cosas duras, confrontar el pecado y mantenerse firme, incluso cuando sea incómodo. Lo que hace que el llamado de Samuel sea aún más extraordinario es cómo Dios confió en él desde una edad tan temprana. Él no era un anciano, no era rico, ni siquiera buscaba una plataforma, pero él fue fiel, y eso es todo lo que Dios necesita. A lo largo de las Escrituras, vemos a Dios escogiendo personas inesperadas para cumplir sus planes divinos. David era un pastor, María era una adolescente, los discípulos eran pescadores. Lo que los distinguió no fue su estatus, sino su fe y su voluntad de obedecer. Entonces, si alguna vez te has sentido no calificado, recuerda a Samuel. La edad, los antecedentes o los recursos no limitan a Dios. Lo que importa es la postura de tu corazón. ¿Estás dispuesto a decir, habla, Señor? A partir de ese momento, la Biblia dice, el Señor estuvo con Samuel mientras crecía y no dejó caer en tierra ninguna de las palabras de Samuel. 1 Samuel 3:19. Eso es lo que sucede cuando alguien verdaderamente camina con Dios. Sus palabras tienen peso, su presencia cambia las atmósferas, su fe se vuelve contagiosa, y cuanto más escuchan, más habla Dios. El primer encuentro de Samuel con la voz de Dios marcó el tono de toda una vida de revelación divina. Y todo comenzó con un niño que estaba dispuesto a escuchar. Pero, ¿qué sucede cuando esa primera profecía, la del juicio, comienza a desarrollarse? Lo verás a continuación, y es un punto de inflexión que no querrás perderte. Pasaron los años, y la palabra que Dios le dio a Samuel, por pesada y dura que fuera, comenzó a desarrollarse ante los ojos de Israel. Los hijos de Elí, Ofni y Finees, que se habían burlado de la santidad de su posición, llevaron el arca de la alianza a la batalla, como si fuera un objeto mágico. Pero la fe no es una fórmula. No puedes llevar la presencia de Dios sin llevar obediencia a Dios. En 1 Samuel 4:3-11, Israel se enfrentó a los filisteos y fue derrotado. El arca fue capturada. Y los hijos de Elí fueron asesinados, tal como el Señor había dicho. Lo que muchos pensaban que sería su momento de triunfo, se convirtió en su momento de juicio. Es un recordatorio aleccionador. Tener una Biblia en tu estante o citar un versículo no te protegerá si tu corazón está lejos de Dios. La noticia de la captura del arca conmocionó a la nación, pero para Elí eso rompió todo. Cuando oyó que sus 2 hijos habían muerto y que el arca de Dios había sido llevada, cayó de espaldas de su asiento, se rompió el cuello y murió. 1 Samuel 4:17-18. Esto no fue solo un trágico accidente. Fue el colapso físico de un legado sacerdotal que había ignorado repetidas advertencias. Las consecuencias del abandono espiritual no siempre son inmediatas, pero cuando llegan, son innegables. Elí amaba a Dios, sí, pero no logró corregir lo que estaba destruyendo lo sagrado. Y cuando los líderes no actúan, al final habla el juicio. Por eso Jesucristo nos insta no solo a creer, sino a caminar en la verdad, con valentía y plenitud. En el mismo aliento de duelo, se cumplió otra capa de profecía. La nuera de Elí, al enterarse de la noticia, se puso de parto. Ella dio a luz a un hijo y lo llamó Icabod, que significa la gloria se ha ido. 1 Samuel 4:21. Sus palabras perforaron el aire como un trueno. La gloria se ha apartado de Israel. No se trataba solo del arca, sino de la pérdida de la presencia tangible de Dios. A veces pensamos que perder un símbolo físico, como el edificio de una iglesia o un objeto sagrado, es una tragedia, pero la verdadera tragedia es perder la intimidad con Dios. Es posible tener religión sin relación, rituales sin reverencia, y cuando la fe se vuelve rutinaria, la gloria se desvanece silenciosamente. La caída de la casa de Elí no fue solo un castigo. Fue una llamada de atención para toda la nación. Marcó el final de una era espiritual
y el surgimiento de otra. El juicio de Dios no fue para destrucción, sino para redirección. En nuestras vidas, cuando experimentamos pérdida o perturbación, podría ser simplemente Dios sacudiendo lo que es cómodo para dejar espacio a lo que es santo. Por eso necesitamos examinar constantemente nuestro corazón. ¿Estamos simplemente haciendo movimientos? ¿O buscamos la presencia de Dios con temor y temblor? La Biblia dice en Hebreos 12:6, «El Señor disciplina al que ama». Lo que parece un juicio puede ser en realidad su misericordia, invitándonos a regresar a Él antes de que sea demasiado tarde. A medida que el polvo se asentó, Israel se encontró en la necesidad de orientación, desesperado por encontrar a alguien que no solo llevara la tradición, sino que llevara la voz de Dios. Ese alguien ya había sido preparado en secreto. Samuel, que alguna vez fue un niño que escuchó la voz de Dios en la noche, ahora estaba entrando en la plenitud de su llamado. Pero antes de liderar una nación, tuvo que conducirla de regreso a Dios. El camino hacia la restauración estaba a punto de comenzar, y Samuel estaría en el centro del mismo. Lo que hizo a continuación no solo reviviría a un pueblo, sino que redefiniría una generación. Después de la devastadora pérdida del arca y el colapso del legado de Elí, la nación de Israel quedó dispersa, avergonzada y espiritualmente seca. Pero Dios nunca deja a su pueblo sin dirección. Fue entonces cuando Samuel saltó a la fama, no por la fuerza, sino por designación divina. Comenzó a hablar no solo como un profeta que escuchaba de Dios, sino como un juez que guiaría con justicia. En 1 Samuel 7, lo vemos llamar a Israel al arrepentimiento. No comenzó con estrategias militares o reformas políticas. No, empezó con el corazón. «Volveos al Señor de todo vuestro corazón», dijo, «y despojaos de los dioses extraños». 1 Samuel 7:3. Así es como comienza la verdadera transformación. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, arraigada en la fe y la obediencia a Dios. La gente respondió, se reunieron en Mizpa, ayunaron y confesaron sus pecados. Esto no fue una actuación, fue un cambio colectivo de corazones. Samuel los guió no solo con palabras, sino también con acciones. Oró, intercedió y ofreció sacrificios por ellos. Y en ese momento de sincera rendición, los filisteos optaron por atacar, pero en lugar de entrar en pánico, Samuel lanzó un grito a Dios, y los cielos respondieron con un trueno. Trueno literal. La Biblia dice que Dios tronó con gran trueno contra los filisteos. 1 Samuel 7:10. Sumiéndolos en tal confusión que Israel los derribó. Eso es lo que sucede cuando una nación regresa a Jesucristo. Él pelea batallas que tú nunca podrías librar. A veces tu victoria más ruidosa no llega por la fuerza, sino por la fe. Para conmemorar ese día milagroso, Samuel levantó una piedra y la llamó Ebenezer, diciendo, «Hasta aquí nos ha ayudado el Señor». 1 Samuel 7:12. Esa piedra no era solo un recuerdo, era un monumento de fe. Recordó a todos los transeúntes que la victoria pertenece al Señor, no a los carros ni a las espadas. Y en tu vida necesitas esos Ebenezers, momentos que recuerdas y dices, Dios estuvo conmigo allí. Tal vez fue una enfermedad que Él curó, una puerta que abrió, un pecado del que te liberó. No dejes que esas victorias se desvanezcan. Escríbalos, compártelos, úselos para fortalecer su confianza cuando llegue la próxima batalla, porque si Él te ayudó antes, te ayudará nuevamente. Esa es la promesa que mantenemos a través de la Biblia. Mientras Samuel continuaba liderando, no solo juzgaba los asuntos legales, sino también los espirituales. Viajó de ciudad en ciudad, no para ganar fama o fortuna, sino para enseñar justicia. El pueblo empezó a alejarse de los ídolos. Se restableció el culto. Y poco a poco, las heridas de la desobediencia pasada comenzaron a sanar. Pero Samuel siempre se aseguró de regresar a Ramá, donde construyó un altar al Señor. 1 Samuel 7:17. Incluso en su ocupado llamamiento, dejó espacio para la adoración personal.
Esa es una lección que muchos de nosotros necesitamos. Servir a Dios públicamente nunca debe reemplazar nuestra devoción privada. Construye tu propio altar. Reserva un tiempo cada día para orar, leer la Biblia y sentarte a los pies de Jesús. Ahí es donde fluye la fuerza. El papel de Samuel como profeta y juez fue un regalo de Dios en una época de confusión nacional. Trajo orden donde había caos y avivamiento donde había ruina. Pero no importa cuánto guió al pueblo, todavía anhelaban algo diferente, algo que pusiera a prueba el corazón de la nación y desafiara el trono mismo de Dios. Querían un rey, y en el siguiente capítulo de la historia de Samuel, vemos cómo esa petición marcaría un cambio dramático, no solo en el liderazgo, sino en la relación entre Israel y su rey divino. A pesar de la renovación espiritual que Samuel dirigió, los corazones del pueblo todavía luchaban con el descontento. Miraron a su alrededor, a otras naciones, naciones con reyes, ejércitos y tronos, y decidieron que querían lo mismo. Pero al hacerlo, no pudieron ver que lo que los diferenciaba no era un monarca, sino la presencia de Dios mismo como su verdadero rey. En 1 Samuel 8:5, se acercaron a Samuel y le dijeron: «Nombra ahora un rey que nos gobierne, como lo han hecho todas las demás naciones». No fue solo una petición de liderazgo, fue un rechazo al gobierno divino. El dolor de ese momento no fue personal para Samuel, fue profundamente espiritual. La gente no solo se estaba alejando de él, se estaban alejando de Dios, de la fe y de la identidad que él les había dado. Samuel, afligido por su demanda, hizo lo que todo siervo de Dios debe hacer cuando está confundido o herido. Oró. Trajo su frustración ante el Señor, y la respuesta de Dios fue a la vez aleccionadora y reveladora. No te rechazaron a ti, sino a mí como a su rey. 1 Samuel 8:7. Esa afirmación va al meollo del asunto. Muestra que cuando las personas abandonan los caminos de la fe, cuando anhelan la aprobación humana por encima del propósito divino, no solo están haciendo cambios políticos, se están alejando de la confianza en Dios. También sucede hoy. Cuando perseguimos tendencias, dependemos de personas influyentes más que de las Escrituras, o tratamos el éxito como nuestro Salvador, nos hacemos eco del mismo grito: «Danos un rey». Pero la Biblia nos advierte: el trono del hombre siempre tiene un costo. Dios le ordenó a Samuel que le explicara cuál sería ese costo. Y Samuel, fiel como siempre, advirtió al pueblo: un rey tomaría a sus hijos para la guerra, a sus hijas para el trabajo y sus campos para él. Gobernaría con autoridad, no con gracia. Pero el pueblo se negó a escuchar. «Queremos un rey sobre nosotros», insistieron. 1 Samuel 8:19. Este es el peligro de los corazones obstinados, cuando la gente prefiere el control al pacto y la visibilidad a la intimidad con Dios. Jesucristo vino siglos después para restaurar lo que aquí se perdió, el reino de Dios en los corazones de su pueblo. Pero incluso ahora debemos preguntarnos: ¿realmente estamos dejando que Dios reine en nuestras vidas o todavía estamos tratando de nombrar nuestra propia versión de un rey? Entonces Dios les dio lo que pidieron. Él no los obligó a elegirlo. Ese es uno de los aspectos más profundos del amor divino. Él nos da libre albedrío, incluso cuando le duele. Llevó a Samuel a ungir a Saúl, un hombre que parecía adecuado, alto, fuerte e impresionante. Exteriormente tenía todas las características de un rey, pero interiormente su corazón carecía de devoción total. Este momento marca un punto de inflexión crítico. Israel ahora tenía un rey, pero a expensas de la intimidad divina. Es un recordatorio escalofriante de que, a veces, Dios nos permite atravesar las consecuencias de nuestras propias decisiones, no para destruirnos, sino para enseñarnos lo que realmente significa la verdadera realeza. Y a pesar de todo, Él permanece fiel. Cuando Saúl ascendió al trono, se preparó el escenario para un nuevo capítulo, uno de triunfos, fracasos y lecciones divinas. Samuel, aunque todavía era el profeta del Señor,
Ahora observaba desde un costado cómo una nación aprendía por experiencia lo que se había negado a aprender por la fe. Y cuando comienza la historia de Saúl, vemos destellos de promesa, pero también semillas de orgullo. Lo que comenzó como una respuesta a la demanda del pueblo pronto se desmoronó. Y es en ese desmoronamiento donde emerge la próxima revelación del corazón de Dios. Porque cuando un líder cae, Dios ya está preparando a otro, alguien conforme a su corazón. El reinado de Saúl comenzó con esa promesa. Era alto, imponente, y exteriormente todo lo que la gente imaginaba que debería ser un rey. Dios, en su misericordia, incluso permitió que su espíritu viniera sobre Saúl, dándole poder para liderar con fuerza. 1 Samuel 10:6. Las primeras victorias en la batalla despertaron el orgullo nacional, y Samuel estaba a su lado, guiándolo y orando. Pero esto es lo que pasa con el liderazgo en el reino de Dios. No se basa en el carisma, sino en el carácter. Y el corazón de Saúl, aunque noble al principio, comenzó a quebrarse. La primera señal: impaciencia. En 1 Samuel 13, ante la presión de los filisteos y un ejército tembloroso, Saúl se encargó de ofrecer un sacrificio, un deber reservado solo al profeta. No fue solo un error ritual, era una declaración: no necesito esperar en Dios. Ahí empezó la caída. Cuando llegó Samuel, no se contuvo. Has hecho una tontería, declaró. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te dio. 1 Samuel 13:13. Y en ese momento, algo cambió en el ámbito espiritual. Saúl todavía era rey a los ojos de los hombres, pero había perdido el favor de Dios. Y esto de aquí es una lección poderosa para nosotros. Aún puedes tener un título, aún liderar, aún parecer exitoso, y aún así estar espiritualmente en bancarrota si ya no caminas en obediencia. Dios no busca la perfección, pero sí busca la rendición. La fe no se prueba en momentos de presión, sino en las decisiones que tomamos cuando nadie más está mirando. Saúl quería resultados, Dios quería reverencia. Las cosas solo empeoraron. En 1 Samuel 15, Dios le ordenó a Saúl destruir completamente a los amalecitas sin escatimar nada. Pero Saúl perdonó a las mejores ovejas, bueyes e incluso al rey, y luego trató de justificarlo diciendo que los animales eran para sacrificio. Deflexión clásica. Intentó envolver la desobediencia en un lenguaje espiritual, y cada cuanto hacemos lo mismo. Decir, ¿Dios entiende cuando nos comprometemos? La respuesta de Samuel se convirtió en una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Mejor es obedecer que los sacrificios, y mejor es prestar atención que la grasa de los carneros. 1 Samuel 15:22. Ese momento selló el rechazo de Saúl, no porque haya fracasado, sino porque se negó a asumir la responsabilidad y arrepentirse. El orgullo se convirtió en su prisión. A medida que el declive espiritual de Saúl se profundizaba, Dios le dirigió una palabra aleccionadora a Samuel. He rechazado a Saúl como rey. 1 Samuel 15:26. Y sin embargo, en esa misma pérdida, algo hermoso ya estaba comenzando. Dios dijo, busco un hombre conforme a mi corazón. 1 Samuel 13:14. Fue entonces cuando David entró en la narrativa. Aún no era rey ni guerrero, pero era elegido. A veces, mientras un líder cae, Dios silenciosamente levanta a otro en el fondo. Es un recordatorio de que los propósitos de Dios nunca se detienen. Incluso cuando los sistemas humanos fallan, el plan de Dios continúa. Y ese plan siempre se centra en corazones completamente dedicados a Él, en la fe, la obediencia y la confianza. Samuel se lamentó por Saúl, no porque dudara de la decisión de Dios, sino porque amaba al hombre que una vez había ungido. Ese dolor nos muestra algo profundamente humano. El liderazgo espiritual no es frío ni distante, es emotivo, le importa. Pero finalmente Dios le dijo a Samuel que dejara de lamentarse y fuera a ungir al próximo rey. 1 Samuel 16:1. Esto nos enseña una verdad importante. Hay un momento para llorar y un momento para seguir adelante. Tal vez te hayas quedado estancado.
lamentando un fracaso, el tuyo o el de otra persona. Pero Dios está diciendo, levántate, tengo algo nuevo que mostrarte. Y ese nuevo era David, el pastorcillo, cuyo ascenso encendería los celos, la rivalidad y la redención. Pero exploraremos eso a continuación. David entró en escena discretamente, pero llevaba un peso espiritual que pocos podían ver. Mientras sus hermanos estaban en guerra, él pastoreaba ovejas, y fue precisamente allí, lejos de los ojos humanos, donde Dios le formó. Mató leones y osos con sus propias manos, 1 Samuel 17, 34, 36, no para lucirse, sino por fe. Cuando se enfrentó a Goliat, no fue con armadura, sino con la confianza de quien conoce al Dios vivo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17, 45. Este momento marcó a David como un héroe nacional, pero también encendió algo oscuro en el corazón de Saúl, los celos. Y donde hay envidia, hay puertas abiertas a la destrucción espiritual. Saúl empezó a ver a David no como un aliado, sino como una amenaza. Aunque David tocaba el arpa para calmar sus tormentos, Saúl intentó matarlo más de una vez, arrojándole una lanza mientras tocaba. 1 Samuel 18, 10, 11. Aún así, David no se defendió, corrió, se escondió, pero nunca levantó la mano contra el ungido del Señor. Esto revela una inmensa madurez espiritual. Entendió que la autoridad es algo que viene de Dios y que solo Dios puede quitarla. Esta actitud nos enseña que no se deben aprovechar todas las oportunidades de venganza. A veces, el verdadero signo de la fe es esperar que Dios actúe, incluso cuando todo en nosotros quiere justicia inmediata. Durante sus años como fugitivo, David tuvo varias oportunidades de matar a Saúl, pero siempre le perdonó la vida. En uno de ellos, cortó un trozo del manto de Saúl mientras dormía, solo para mostrar que podría haberlo matado, pero no lo hizo. 1 Samuel 24, 4, 7. Él dijo, «Nunca levantaré mi mano contra él, porque es el ungido del Señor». Esto es fe en acción. Es creer que Dios lo ve todo y que la justicia divina es más completa que cualquier plan humano. En tiempos en los que muchos quieren resolver las cosas a su manera, David muestra que esperar en el Señor es siempre la mejor manera. Eligió la obediencia sobre el impulso, y eso preparó su corazón para el trono. Pero Saúl, desesperado por respuestas y sin escuchar ya la voz de Dios, comete un acto extremo. Consulta a una médium en Endor para intentar hablar con Samuel, que ya había muerto. 1 Samuel 28, 7, 20. El espíritu de Samuel aparece y transmite un duro mensaje. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Este momento muestra cuán lejos había llegado Saúl. De rey ungido pasó a ser un hombre que buscaba dirección en lugares prohibidos, infringiendo leyes que él mismo había establecido. Es una advertencia para nosotros. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, comenzamos a buscar respuestas donde no deberíamos. La fe nos mantiene alineados con la Biblia. Su ausencia nos empuja a la oscuridad. Mientras Saúl descendía hacia la muerte, David ascendía espiritualmente, pero sin prisa. No forzó su ascenso, ni manipuló los acontecimientos, ni se regocijó por la caída de Saúl. Esto es lo que diferencia a los elegidos. Saben que el tiempo de Dios es perfecto, y así, la historia avanza hacia un punto decisivo. El fin del reinado de Saúl y el comienzo del reinado de un hombre conforme al corazón de Dios. Pero antes de la corona, David enfrentaría dolor, duelo y pérdida. Porque en el reino de Dios, el trono no es un premio, es un llamado. Y la siguiente fase del viaje de David revela el peso de esta responsabilidad. Ha llegado el día. En medio de la batalla contra los filisteos, Saúl vio acercarse su fin. Herido, rodeado y desesperado, tomó su propia espada y cayó sobre ella. 1 Samuel 31:4. Un rey que comenzó con la unción terminó con el suicidio. Esto muestra cómo una vida fuera de la dirección de Dios
puede llevar a alguien de la gloria a la desesperación. A su lado cayó también su hijo Jonatán, fiel hasta el final. Para David, esto no fue una victoria, fue una herida profunda. Cuando recibió la noticia, no celebró, se rasgó la ropa, ayunó y se lamentó. Porque en el corazón de un hombre según Dios, no hay espacio para celebrar la caída de alguien que una vez fue levantado por el Señor. La verdadera fe llora por todos, incluso por aquellos que nos persiguieron. El lamento de David es uno de los más conmovedores de las Escrituras. En 2 Samuel 1:17-27, compone un cántico en honor de Saúl y Jonatán. ¿Cómo han caído los poderosos? No hay sarcasmo ni rencor, solo dolor y honor. Destaca el coraje de Saúl, la lealtad de Jonatán y la tristeza por la pérdida. Esto revela un corazón que ve más allá de los errores. David entendió que Saúl había sido ungido por Dios e incluso en su caída merecía respeto. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de reconocer el valor de quienes nos han hecho daño? David nos muestra que la fe no es selectiva con el amor. Jesucristo nos enseñó: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. David vivió esto incluso antes de las palabras de Cristo. Después de la muerte de Saúl, David no se apresuró a ocupar el trono. Buscó la dirección de Dios. Preguntó si debía subir a Judá, y el Señor respondió que sí, 2 Samuel 2:1. De modo que fue ungido rey solo de la tribu de Judá. No forzó una coronación nacional, esperó el tiempo de Dios. Pasaron 7 años de reinado parcial antes de que todo Israel lo reconociera como rey. Este detalle enseña algo profundo. La fe avanza al paso del cielo. Muchos quieren que las promesas se cumplan a la velocidad de la ansiedad. Pero Dios obra en el momento adecuado, porque no solo está formando un líder, está moldeando el carácter. Y David sabía que la corona no era el objetivo final, fue solo el comienzo de una responsabilidad divina. Cuando finalmente fue coronado rey de todo Israel, 2 Samuel 5:3, David llevó consigo no solo autoridad política, sino también un inmenso bagaje espiritual. No comenzó desde el trono, comenzó desde el pasto, a través de la cueva, a través del exilio, a través del dolor y el silencio de Dios. Cada paso preparó su corazón para gobernar no con orgullo, sino con humildad. Esto es lo que la Biblia llama liderazgo de servicio, el mismo tipo que encarnó Jesucristo. David entendió que reinar era cuidar, proteger y obedecer la voluntad de Dios por encima de la suya propia. Y esta es una lección práctica para cualquier puesto de liderazgo. No se lidera para ser servido, sino para servir con fe, temor y sabiduría. David estaba ahora en el centro del plan de Dios, pero su viaje aún estaba lejos de ser perfecto. Porque hasta los elegidos fracasan. Incluso los ungidos tropiezan. Y es precisamente esta vulnerabilidad la que nos muestra cómo la gracia de Dios es mayor que cualquier error. En el próximo capítulo de su vida, David cometerá un pecado que cambiará su hogar para siempre. Pero antes de la condena vendrá el enfrentamiento. Y tras el enfrentamiento, arrepentimiento. Porque la fidelidad de Dios nunca depende de la perfección del hombre, sino de la disposición de un corazón quebrantado. El momento de debilidad de David no ocurrió en el campo de batalla, sino en la comodidad del palacio. En 2 Samuel 11, vemos que, cuando los reyes salían a la guerra, David permanecía en Jerusalén. Este detalle parece pequeño, pero conlleva una advertencia espiritual. Cuando dejamos de estar donde Dios quiere que estemos, abrimos brechas. Fue en este contexto que vio a Betsabé bañándose y la deseó. Mandó llamarla, aunque sabía que estaba casada con Urías, uno de sus soldados más leales. El pecado comenzó en la mirada, descendió al deseo y culminó en el adulterio. Esta secuencia nos recuerda que el pecado rara vez ocurre todo al mismo tiempo. Es un desvío sutil, una concesión a la vez. Por lo tanto, la Biblia nos advierte que velemos y oremos continuamente. Mateo 26:41.
Cuando Betsabé quedó embarazada, David trató de ocultar su pecado. Llamó a Urías de la guerra y trató de que se acostara con su esposa, pero el soldado se negó por honor. Ante esto, David hizo algo impensable. Envió a Urías al frente de batalla con instrucciones de que lo abandonaran y lo mataran. 2 Samuel 11, 14, 17. Un pecado llevó a otro, del deseo al adulterio, del adulterio al asesinato. Esto muestra cómo el pecado nos ciega y nos endurece. Incluso un hombre conforme al corazón de Dios puede caer profundamente cuando se aleja de la palabra y trata de resolver las consecuencias del error con más errores. La fe requiere vigilancia constante, porque nuestro corazón humano es engañoso. Jeremías 17:9. David lo olvidó y pagaría un alto precio. Pero Dios no ignora el pecado de sus hijos. Envió al profeta Natán a confrontar a David con una parábola sobre un hombre rico que tomó la única oveja de un hombre pobre. David estaba indignado por la historia, hasta que Natán declaró: «Ese hombre eres». 2 Samuel 12:7. Fue un shock. La máscara cayó. Y en lugar de negarlo, David hizo lo que muchos reyes nunca harían. Confesó: «He pecado contra el Señor». 2 Samuel 12:13. Este momento marca la diferencia entre caída y perdición. Todos pecamos, pero lo que hacemos después de la caída define nuestro viaje. El arrepentimiento de David no fue superficial. Se rasgó la ropa, ayunó, escribió el Salmo 51, clamando: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro». Esto es fe en su forma más cruda. Reconocer la propia miseria y correr a los brazos de la gracia. Aún así, las consecuencias llegaron. El hijo nacido de la relación con Betsabé enfermó y murió. El dolor fue inmenso. Después de eso, David enfrentó divisiones familiares, traiciones y violencia dentro de su propio hogar. El pecado perdonado todavía puede dejar marcas en el camino. Pero incluso en medio de las consecuencias, Dios continuó con David. ¿Por qué? Porque Dios no busca la perfección, sino los corazones quebrantados. En medio de la disciplina, el Señor todavía estaba forjando el carácter del rey. Por eso, a pesar de todo, David siguió siendo recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. Porque sabía arrepentirse, sabía cómo volver, supo llorar a los pies del Padre. Y esto es algo que todos debemos aprender. Nunca es demasiado tarde para regresar, siempre y cuando el regreso sea sincero. Desde el adulterio y el asesinato hasta la profunda rendición y el clamor, David vivió un ciclo de dolor, arrepentimiento y restauración. Y de esta relación restaurada con Dios nació Salomón, un hijo de promesa. El mismo que construiría el templo y continuaría el pacto eterno hecho con David. El pecado no anuló el plan de Dios, simplemente lo convirtió en un escenario para su gracia. En el próximo capítulo veremos cómo Salomón no solo honró esta herencia espiritual, sino que se convirtió en parte del cumplimiento de una profecía que apuntaba a algo mucho más grande: el Rey eterno que vendría del linaje de David. Ha llegado el día. En medio de la batalla contra los filisteos, Saúl vio acercarse su fin. Herido, rodeado y desesperado, tomó su propia espada y cayó sobre ella. En Samuel 31:4. Un rey que comenzó con la unción terminó con el suicidio. Esto muestra cómo una vida fuera de la dirección de Dios puede llevar a alguien de la gloria a la desesperación. A su lado cayó también su hijo Jonatán, fiel hasta el final. Para David, esto no fue una victoria, fue una herida profunda. Cuando recibió la noticia no celebró, se rasgó la ropa, ayunó y se lamentó. Porque en el corazón de un hombre según Dios no hay espacio para celebrar la caída de alguien que una vez fue levantado por el Señor. La verdadera fe llora por todos, incluso por aquellos que nos persiguieron. El lamento de David es uno de los más conmovedores de las Escrituras. En 2 Samuel 1:17-27, compone un cántico en honor de Saúl y Jonatán. ¿Cómo han caído los poderosos? No hay sarcasmo ni rencor, solo dolor y honor. Destaca el coraje de Saúl,
la lealtad de Jonatán y la tristeza por la pérdida. Esto revela un corazón que ve más allá de los errores. David entendió que Saúl había sido ungido por Dios e incluso en su caída merecía respeto. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de reconocer el valor de quienes nos han hecho daño? David nos muestra que la fe no es selectiva con el amor. Jesucristo nos enseñó: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. David vivió esto incluso antes de las palabras de Cristo. Después de la muerte de Saúl, David no se apresuró a ocupar el trono. Buscó la dirección de Dios. Preguntó si debía subir a Judá, y el Señor respondió que sí. Ve según a Samuel 2:1. De modo que fue ungido rey solo de la tribu de Judá. No forzó una coronación nacional. Esperó el tiempo de Dios. Pasaron 7 años de reinado parcial antes de que todo Israel lo reconociera como rey. Este detalle enseña algo profundo. La fe avanza al paso del cielo. Muchos quieren que las promesas se cumplan a la velocidad de la ansiedad. Pero Dios obra en el momento adecuado, porque no solo está formando un líder, está moldeando el carácter. Y David sabía que la corona no era el objetivo final. Fue solo el comienzo de una responsabilidad divina. Cuando finalmente fue coronado rey de todo Israel, 2 Samuel 5:3, David llevó consigo no solo autoridad política, sino también un inmenso bagaje espiritual. No comenzó desde el trono, comenzó desde el pasto, a través de la cueva, a través del exilio, a través del dolor y el silencio de Dios. Cada paso preparó su corazón para gobernar no con orgullo, sino con humildad. Esto es lo que la Biblia llama liderazgo de servicio, el mismo tipo que encarnó Jesucristo. David entendió que reinar era cuidar, proteger y obedecer la voluntad de Dios por encima de la suya propia. Y esta es una lección práctica para cualquier puesto de liderazgo. No se lidera para ser servido, sino para servir con fe, temor y sabiduría. David estaba ahora en el centro del plan de Dios, pero su viaje aún estaba lejos de ser perfecto. Porque hasta los elegidos fracasan, incluso los ungidos tropiezan. Y es precisamente esta vulnerabilidad la que nos muestra cómo la gracia de Dios es mayor que cualquier error. En el próximo capítulo de su vida, David cometerá un pecado que cambiará su hogar para siempre. Pero antes de la condena vendrá el enfrentamiento. Y tras el enfrentamiento, arrepentimiento. Porque la fidelidad de Dios nunca depende de la perfección del hombre, sino de la disposición de un corazón quebrantado. Incluso después de tantas victorias y bendiciones, David nos muestra que nadie está por encima de la tentación. Un día cualquiera, en la comodidad de su palacio, vio a Betsabé bañándose y deseó lo que no le pertenecía. Samuel 11:2-4. El que una vez derrotó a Goliat con fe, ahora tropezó con su propia avaricia. Mandó llamar a la mujer, se acostó con ella y luego trató de ocultar su pecado. Cuando se enteró de que estaba embarazada, dispuso que mataran a su marido, Urías, en el frente. Fue adulterio seguido de asesinato. Y aquí es donde aprendemos algo esencial sobre la fe. El problema no es caer, sino esconderse. El pecado oculto corroe el espíritu, quita la presencia de Dios y destruye el alma. Pero Dios todo lo ve, y su justicia actúa siempre, incluso cuando el mundo no la ve. El Señor envió al profeta Natán, quien usó una parábola para confrontar a David. Al escuchar la historia de un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre, David se enfureció, sin darse cuenta de que se estaba juzgando a sí mismo. Entonces Natán dijo: «Tú eres ese hombre». 1 Samuel 12:7. En ese momento, el rey no tenía a dónde huir. La palabra penetró como una espada y lo expuso todo. Pero lo que hizo de David un hombre conforme al corazón de Dios no fue la ausencia de faltas, sino la capacidad de reconocer el error. Dijo: «He pecado contra el Señor». 2 Samuel 12:13. Este es el verdadero arrepentimiento. No es ni una excusa ni una justificación. Es una confesión sincera, acompañada de dolor y deseo de cambio. Incluso perdonado,
David enfrentó las consecuencias de su pecado. Murió el hijo que tuvo con 1900 Betsabé. Su casa estuvo marcada por tragedias internas, incesto, rebelión, asesinato. Pero él no se rebeló contra Dios, en cambio se arrojó ante su presencia. De este momento nace el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva dentro de mí un espíritu firme. Salmo 51:10. David entendió que más que estar limpio por fuera, necesitaba ser restaurado por dentro. Esto nos muestra que la fe en Dios no nos exime del dolor, sino que nos da el camino hacia la curación. El arrepentimiento sincero es el puente entre el pecado y la restauración. Esta fase de la vida de David nos enseña algo poderoso. Dios no cancela a los que fracasan, transforma a los que se rinden. El Señor continuó usando a David, incluso después de su pecado. Todavía era rey, todavía era un adorador, todavía era un instrumento del cielo. Esto muestra que el amor de Dios es mayor que nuestros errores. En Jesucristo tenemos acceso a una gracia que restaura lo que parecía irreparable. Pero esta gracia no es una licencia para pecar. Es el poder para empezar de nuevo. David nos enseña que, incluso después de la caída, hay un camino de regreso, y ese camino se llama rendición. Y fue a partir de este dolor que Dios preparó algo nuevo. De la unión entre David y Betsabé, nació Salomón. Y aunque fue fruto de una historia marcada por el error y el arrepentimiento, sería heredero de la promesa. Esto nos muestra que Dios puede hacer brotar vida donde hubo destrucción. Que Él escriba nuevos comienzos con manos redentoras. Y en el próximo capítulo veremos cómo Salomón, ungido por Dios, no solo asumió el trono, sino que dio pasos hacia el cumplimiento de una profecía eterna que cambiaría la historia de la humanidad. Salomón nació como resultado de una historia marcada por el dolor, pero también por la redención. Era hijo de David y Betsabé, y su llegada simbolizaba no solo continuidad, sino también esperanza. El nombre Salomón proviene de la raíz Shalom, que significa paz, un presagio del tiempo de estabilidad y prosperidad que Israel experimentaría bajo su reinado. Desde muy joven, fue elegido por Dios para suceder a su padre en el trono. Y aún antes de tomar el poder, ya llevaba dentro de sí el peso de una promesa, que él sería quien construiría el templo del Señor. Primera Crónicas 22, 9-10. Fue más que una obra física. Fue la materialización del deseo divino de habitar entre su pueblo. Y Salomón, con fe y temor, aceptó este llamado sagrado. Al ascender al trono, Salomón hizo algo que marcaría el inicio de su reinado. Pidió sabiduría. En 1 Reyes 3:9 clama a Dios: da a tu siervo corazón comprensivo para gobernar a tu pueblo. Esta petición agradó tanto al Señor que no solo le dio sabiduría, sino también riquezas, honra y largos días. Esto muestra el poder de un corazón alineado con la voluntad de Dios. Jesucristo enseñó: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Salomón fue un ejemplo vivo de esto. Su reinado prosperó porque empezó con el enfoque correcto. Y esta es una lección práctica. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Con su sabiduría, Salomón juzgó los casos con justicia, estableció alianzas y dirigió con excelencia. Pero el punto culminante de su reinado fue la construcción del templo. En 1 Reyes 6, vemos una descripción detallada de esta gloriosa obra. No era solo un edificio majestuoso de oro y cedro, era un lugar preparado para que la presencia de Dios habitara entre los hombres. Cuando se dedicó el templo, una nube llenó el lugar, indicando que el Señor había aceptado esa morada. 1 Reyes 8, 10, 11. Este momento fue la culminación del pacto entre Dios e Israel. La fe del pueblo, representada en la obra de Salomón, se encontró con la gloria de Dios. Era más que un edificio. Fue el cumplimiento de una promesa hecha a David. La promesa a David, sin embargo, no fue solo terrenal.
En 2 Samuel 7, 12, 13, Dios dijo que levantaría una descendencia para construir un reino eterno. Aunque Salomón cumplió esto en parte, la profecía apuntaba a algo mayor. El linaje real no terminaría ahí. Un día vendría alguien que reinaría para siempre, no en un trono de madera y oro, sino en el corazón de todos los que creyeran. Salomón fue el reflejo de la promesa, pero Jesucristo sería su cumplimiento total. Él es el Rey eterno, el descendiente de David que establecería un reino que nunca sería sacudido. La construcción del templo fue solo un ensayo del verdadero plan celestial. Y aquí es donde la historia comienza a tocar la eternidad. Porque 1000 años después, en Belén, nacería aquel que llevaría la profecía a su clímax. Un rey que no necesitaría coronas humanas, pues su gloria vendría de Dios mismo. Y este rey traería redención, luz y un reino que no tendría fin. En el siguiente y último capítulo de este viaje, veremos cómo Jesucristo cumplió cada palabra publicada siglos antes, y por qué esto cambia por completo el destino de todo aquel que cree. 1000 años después de David, en un pequeño pueblo llamado Belén, se cumplió la profecía. No estaba en un palacio ni en un trono, sino en un pesebre. Allí nació Jesucristo, el verdadero descendiente de David, cumplimiento de la promesa hecha por Dios en 2 Samuel 7, 12, 13. Mientras el mundo esperaba a un guerrero, él vino como un bebé, mientras Israel anhelaba un rey que lo librara con la espada. Él trajo la salvación por el amor. El cielo apareció con ángeles y los pastores fueron los primeros en adorarlo. Ese nacimiento no fue cualquiera, fue el comienzo del reino eterno. Y este reino no está delimitado por fronteras geográficas ni por sistemas humanos. Él se establece en el corazón de todo aquel que cree. La fe no esperó a otro rey, sino al Rey. Jesús creció en sabiduría y gracia, enseñando con autoridad, sanando con compasión y amando con verdad. Pero lo más sorprendente fue que, a diferencia de cualquier rey terrenal, rechazó el poder de abrazar la cruz. Él mismo dijo: «Mi reino no es de este mundo», Juan 18:36. Y en lugar de conquistar territorios, conquistó almas. Sus discípulos esperaban un levantamiento militar, pero él les lavó los pies. Sus enemigos buscaron motivos para condenarlo, pero él respondió con silencio y misericordia. Esta es la realeza divina: servir, perdonar, sacrificar. No vino a dominar como los reyes de Israel. Vino a morir, y con ello a inaugurar un reino que no puede ser destruido. En la cruz muchos pensaron que todo había terminado, pero allí, en ese árbol, el plan eterno de Dios se estaba cumpliendo con precisión celestial. Jesús, el Cordero sin mancha, tomó sobre sí los pecados del mundo. Su muerte fue el precio de nuestra libertad, y su resurrección, prueba de que la profecía estaba viva. Conquistó la muerte, aplastó el infierno y abrió el camino de regreso al Padre. Filipenses 2, 9, 11 declara que Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole el nombre que está sobre todo nombre, y que toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El trono de David ahora estaba ocupado por aquel que reina eternamente. Y hoy, este Rey eterno sigue invocando los corazones de los hombres. Él no obliga, invita. Él no exige, atrae. Con los brazos abiertos, Jesús extiende su gracia a todos los que creen. Él es el cumplimiento de todas las promesas, el fundamento de toda fe verdadera. En un mundo donde los reinos tiemblan, los gobiernos caen y los sistemas fallan, el reino de Dios se mantiene firme. Su llamado es simple: venid a mí. Cuando aceptamos a Jesús como Rey, entregamos no solo nuestras palabras, sino también nuestras vidas. Gobierna con justicia, con paz, con verdad. Y la Biblia garantiza: su reino nunca tendrá fin. Isaías 9, 6, 7. La historia de Samuel comenzó con un llamado en el silencio de la noche y termina con un trono eterno establecido por aquel que es la luz del mundo. Cada paso, cada personaje, cada batalla nos ha llevado a este momento, la revelación de Jesús como el Rey prometido. Y ahora,
esta historia también será tuya, porque el mismo rey que reinó sobre Israel quiere reinar en tu corazón. La pregunta es, ¿ya le has entregado el trono de tu vida? Porque la profecía se cumplió, el reino ha llegado, y la decisión ahora es tuya. Ahora cuéntame, ¿qué parte de este viaje te conmovió más? ¿Cuándo sentiste que Dios te hablaba directamente? ¿A tu corazón? Comenta a continuación. Realmente quiero saber qué te reveló el Espíritu Santo a través de esta poderosa historia. Tu opinión también puede fortalecer la fe de otras personas, así que no te la guardes para ti. Si este contenido te tocó el alma, si amas la Biblia y crees en Jesucristo como tu Salvador, suscríbete al canal ahora y activa la campana de notificaciones. Esto es fundamental para que sigas recibiendo videos como este, que alimentan tu fe, despiertan tu espíritu y te acercan al propósito de Dios para tu vida. Y por supuesto, deja tu me gusta para ayudar a que este video llegue a más vidas. Y la cosa no acaba aquí. Haz clic en el siguiente video que aparece ahora en tu pantalla. Allí profundizaremos en otro misterio bíblico que abrirá aún más tus ojos espirituales. No te lo puedes perder, es revelación tras revelación. Soy Marco y fue un honor acompañarte a través de esta historia. Que Dios te bendiga poderosamente. Nos vemos en el próximo video.